Crítica y verdad. Sección 2. Parte 1. El gusto, la claridad. Esta es una obra del maestro Roland Barthes. El gusto. Si pasamos a las demás reglas de lo verosímil crítico, habrá que descender más bajo. Abordar censuras irrisorias, entrar en debates anticuados, dialogar a través de nuestros viejos críticos de hoy con los viejos críticos de antes de ayer, Nizard o Nepomucén Lemercier. ¿Cómo designar este conjunto de interdictos que proviene indiferentemente de la moral y de la estética, y en la cual la crítica clásica inviste todos los valores que no puede transportar a la ciencia? A este sistema de prohibiciones llamémoslo el gusto. ¿De qué prohíbe hablar el gusto? De los objetos. Transportado a un discurso racional, al objeto se lo reputa trivial. Es una incongruencia que proviene no de los objetos mismos, sino de la mezcla de lo absurdo y de lo concreto. Siempre está prohibido mezclar los géneros. Lo que parece ridículo es que pueda hablarse de espinacas a propósito de literatura. Lo que choca es la distancia del objeto al lenguaje codificado de la crítica. Llegamos así a una curiosa contradanza. Mientras las escasas páginas de la antigua crítica son enteramente abstractas y, por lo contrario, las obras de la nueva crítica lo son muy poco, puesto que tratan de sustancias y de objetos. Esta última es, a lo que parece, de una abstracción inhumana. De hecho, lo que verosímil llama concreto no es, una vez más, sino lo habitual. Lo habitual determina el gusto de lo verosímil. Para este, la crítica no debe ser hecha ni de objetos, son demasiado prosaicos, ni de ideas, son demasiado abstractas, sino únicamente de valores. Es aquí donde el gusto es muy útil. Servidor unánime de la moral y de la estética, hace las veces de un cómodo torniquete entre lo bello y lo bueno, confundidos discretamente bajo la especie de una simple medida. Sin embargo, esta medida tiene todo el poder de fuga de un espejismo. Cuando le reprochan al crítico el hablar con exceso de sexualidad, debe entenderse que hablar de sexualidad siempre es excesivo. Imaginar por un instante que los héroes clásicos puedan estar provistos o no de un sexo es hacer intervenir por doquier una sexualidad obsesionante, desenfrenada, cínica. Que la sexualidad puede desempeñar un papel preciso y no pánico en la configuración de los personajes, eso no se examina en ningún instante. Que, por añadidura, ese papel pueda variar según sigamos a Freud o a Adler, por ejemplo, tampoco entra en un instante en el espíritu del antiguo crítico. ¿Qué sabe él de Freud, sino lo que ha leído en la colección que heißt G? El gusto es, de hecho, un interdicto de palabra. Si se condena al psicoanálisis, no es porque éste piense, sino porque habla. Si se pudiera reducirlo a una pura práctica médica e inmovilizar al enfermo, que no lo es, sobre su diván, les preocuparía tanto como la acupuntura. Pero el psicoanálisis abarca en su discurso, al ser sagrado por antonomasia, lo que se desearía ser, nada menos que al escritor, a un escritor moderno, vaya y pase, pero a un clásico, Racine, el más claro de los poetas, el más púdico de los apasionados. En verdad, la imagen que la antigua crítica se ha hecho del psicoanálisis está increíblemente pasada de moda. Esta imagen se basa en una clasificación arcaica del cuerpo humano. El hombre de la antigua crítica se halla, en efecto, compuesto de dos regiones anatómicas. La primera es, si así puede decirse, superior, externa. La cabeza, la creación artística, la apariencia noble, lo que se puede mostrar, lo que se debe ver. La segunda es inferior, interna, el sexo, que no se puede nombrar, los instintos, las impulsiones sumarias, lo orgánico, los automatismos anónimos, el mundo oscuro de las tensiones anárquicas. Por un lado, el hombre primitivo inmediato, por otro, el autor evolucionado, dominado. Ahora bien, dice con indignación,
El psicoanálisis hace abusivamente comunicar lo alto y lo bajo, lo interior y lo exterior. Más aún, concede, según parece, un privilegio exclusivo a lo bajo, a lo oculto, que pasa a ser en la nueva crítica, aseguran, el principio explicativo de lo alto aparente. De tal modo se expone a no distinguir los guijarros de los diamantes. ¿Cómo corregir una imagen tan pueril? Quisiéramos explicarle una vez más a la antigua crítica que el psicoanálisis no reduce su objeto al inconsciente, que por lo tanto la crítica psicoanalítica, discutible por muchas otras razones y algunas de ellas psicoanalíticas, no puede al menos ser acusada de hacerse de la literatura una concepción peligrosamente pasivista, puesto que para ella, por lo contrario, el autor es el sujeto de un trabajo, palabra que pertenece a la lengua psicoanalítica, no hay que olvidarlo. Que, por otra parte, es una petición de principio atribuir un valor superior al pensamiento consciente y postular como algo que va de suyo el escaso valor de lo inmediato y de lo elemental. Y que, por lo demás, todas esas oposiciones estético-morales entre un hombre orgánico, impulsivo, automático, informe, brutal, oscuro, etc., y una literatura voluntariosa, lúcida, noble, gloriosa a fuerza de sujeciones de expresión, son propiamente estúpidas, dado que el hombre psicoanalítico no es geométricamente divisible y que, según la idea de Jacques Lacan, su topología no es la de adentro y la de afuera, y aún menos la de lo alto y de lo bajo, sino más bien la de un anverso y de un reverso móviles, cuyo lenguaje no cesa precisamente de intercambiar los papeles y de dar vuelta las superficies alrededor de algo que, para terminar y para comenzar, no es. Pero, ¿a qué insistir? La ignorancia de la antigua crítica respecto al psicoanálisis tiene el espesor y la tenacidad de un mito, gracias a lo cual acaba por tener algo fascinante. No es una negativa, es una disposición, llamada a atravesar imperturbablemente las edades. Insistiré en la obstinación de toda una literatura desde hace 50 años, singularmente en Francia, en proclamar el primado del instinto, de lo inconsciente, de la intuición, de la voluntad en el sentido alemán, es decir, por oposición a la inteligencia. Esto no ha sido escrito en 1965 por Raymond Picard, sino en 1927 por Julien Benda. La claridad. Ahora veamos la última censura de lo verosímil crítico. Como podíamos esperar, se dirige al lenguaje mismo. Ciertos lenguajes le son prohibidos al crítico bajo pretexto de jergas. Se le impone un lenguaje único, la claridad. Hace mucho tiempo que nuestra sociedad francesa vive la claridad, no como una simple cualidad de la comunicación verbal, como un atributo móvil que se pueda aplicar a variadas lenguas, sino como un habla separada. Se trata de escribir cierto idioma sagrado, emparentado con la lengua francesa, como se han escrito los jeroglíficos, el sánscrito o el latín medieval. El idioma en cuestión, denominado claridad francesa, es una lengua originalmente política, nacida en el momento en que las clases superiores han deseado, según un proceso ideológico bien conocido, trocar la particularidad de su escritura, erigiéndola en lenguaje universal, y haciendo creer que la lógica del francés era una lógica absoluta. Es lo que se llamaba el genio de la lengua. El del francés consiste en presentar primero el sujeto, enseguida la acción, por fin el paciente, conforme, decían, a un modelo natural. Este mito ha sido científicamente desmontado por la lingüística moderna. El francés no es ni más ni menos lógico que otra lengua. Conocemos todas las mutilaciones que las instituciones clásicas han hecho sufrir a nuestra lengua. Lo curioso es que los franceses se enorgullecen incansablemente de haber tenido su Racine, el hombre de las 2000 palabras, y que no se quejan jamás de no haber tenido su Shakespeare. Todavía hoy defienden con una pasión ridícula su lengua francesa, crónicas oraculares, fulminaciones contra las invasiones extranjeras, condenas a muerte de ciertas palabras reputadas indeseables.
Hay que limpiar incesantemente, raspar, prohibir, eliminar, preservar, remedando la forma enteramente médica con que la antigua crítica juzga los lenguajes que no le placen, calificándolos de patológicos. Se dirá que ponen de manifiesto una suerte de enfermedad nacional que llamarán ablucionismo del lenguaje. Se dejará a la etnopsiquiatría la tarea de fijar su sentido, mientras se hace notar hasta qué punto hay algo siniestro en ese maltusianismo verbal. Entre los papúes, dice el geógrafo Barón, el lenguaje es muy pobre. Cada tribu tiene su lengua y su vocabulario se empobrece sin cesar porque, después de cada deceso, se suprimen algunas palabras en señal de duelo. Acerca de este punto, les damos una lección a los papúes. Embalsamamos respetuosamente el lenguaje de los escritores muertos y rechazamos las palabras, los sentidos nuevos que acuden al mundo de las ideas. Aquí doblan las campanas por el nacimiento, no por la muerte. Los interdictos del lenguaje forman parte de una pequeña guerra de las castas intelectuales. La antigua crítica es una casta entre ellas, y la claridad francesa, que recomienda, es una jerga como cualquier otra. Es un idioma particular escrito por un número determinado de escritores, de críticos, de cronistas, y que en lo esencial no remeda en modo alguno a nuestros escritores clásicos, sino solo el clasicismo de nuestros escritores. Esa jerga pasatista no obedece en modo alguno a exigencias precisas de razonamiento, ni se caracteriza por una ausencia ascética de imágenes, como puede serlo el lenguaje formal de la lógica. Únicamente en este caso habría derecho de hablar de claridad, sino por una comunidad de estereotipos, a veces contorneados y sobrecargados hasta el culteranismo, por la afición a ciertos giros y, desde luego, por el rechazo de ciertas palabras, alejadas con horror e ironía como intrusas, venidas de mundos extranjeros, y por lo tanto sospechosos. Aquí encontramos de nuevo un partido conservador que consiste en no modificar en nada la separación y la distribución de los léxicos. Como lanzado en una quimera del oro del lenguaje, le concede a cada disciplina, noción de hecho puramente académica, un pequeño territorio de lenguaje, un lugar terminológico del cual es prohibido salir. La filosofía tiene derecho, por ejemplo, a su jerga. El territorio concedido a la crítica es, sin embargo, curioso, particular, puesto que en él no pueden introducirse palabras extranjeras, como si el crítico tuviera necesidades conceptuales harto reducidas. Se lo promueve, no obstante, a la dignidad del lenguaje universal. Este universal no es sino lo corriente, resulta falsificado. Se halla constituido por una cantidad enorme de tics y de rechazos. No es más que otro particular, un universal de propietarios. Este narcisismo lingüístico puede expresarse de otra manera. La jerga es el lenguaje del otro. El otro no es su prójimo, es el que no es uno. De ahí el carácter probatorio de su lenguaje. Desde que un lenguaje no es el de nuestra propia comunidad, lo juzgamos inútil, vacío, delirante, practicado no por razones serias, sino por razones fútiles o bajas, esnovismo, suficiencia. De tal modo, el lenguaje de la neocrítica parece a la arqueocrítica, tan extranjero como el yiddish, comparación por lo demás sospechosa, a lo cual se podría responder que también el yiddish se aprende. ¿Por qué no decir las cosas más sencillamente? ¿Cuántas veces no habremos oído esa frase? ¿Por cuántas veces también no tendríamos el derecho de replicar con la misma pregunta? Sin hablar del carácter sano y alegremente esotérico de ciertos lenguajes populares, ¿está segura la antigua crítica de no poseer también su galimatías? Si yo fuera crítico antiguo, no me faltarían razones para pedir a mis colegas que escribieran. El señor Pirouet escribe un buen francés. Más bien que hay que elogiar la pluma del señor Pirouet porque nos regocija frecuentemente con lo imprevisto o lo feliz de la expresión. O que también llamaran modestamente indignación a toda esa palpitación del corazón que calienta la pluma y la carga de burlas asesinas. ¿Qué pensar de esa pluma del escritor que se calienta y tan pronto regocija como tan pronto asesina? En verdad, ese lenguaje solo es claro en la medida en que es admitido.
De hecho, el lenguaje literario de la antigua crítica nos es indiferente. Sabemos que no puede escribir de otra manera, y menos de pensar de otra manera, porque escribir es ya organizar el mundo, es ya pensar. Aprender una lengua es aprender cómo se piensa en esa lengua. Es pues inútil, y sin embargo, en ello se obstina lo verosímil crítico, pedir al otro que se reescriba, sino que está decidido a repensarse. No se ve en la jerga de la nueva crítica, sino extravagancias de formas estampadas sobre chaturas de fondo. Es en efecto posible reducir el lenguaje suprimiendo el sistema que lo constituye, es decir, los vínculos que dan sentido a las palabras. Entonces todo puede traducirse en buen francés de Chrysale. ¿Por qué no reducir el super-yo freudiano a la conciencia moral de la psicología clásica? ¿Cómo? ¿No es más que eso? No es más que eso, en efecto, si se suprime todo lo demás. En literatura, el rewriting no existe porque el escritor no dispone de un prelenguaje cuya expresión podría elegir entre cierto número de códigos homologados, lo que no quiere decir que no tenga incansablemente que buscarla. Hay una claridad de la escritura, pero esta claridad tiene más relaciones con la noche del tintero de que hablara Mallarmé, que con los remedos modernos de Voltaire o de Nisard. La claridad no es un atributo de la escritura, es la escritura misma. Desde el instante en que está constituida como escritura, es la felicidad de la escritura. Es todo ese deseo que está en la escritura. Es un problema, qué duda cabe, muy grave para un escritor el de los límites de su recibimiento. Al menos él recoge sus límites. Y si le ocurre aceptar que sean estrechos, es precisamente porque escribir no consiste en establecer una relación fácil con un término medio de todos los lectores posibles. Consiste en establecer una relación difícil con nuestro propio lenguaje. Un escritor tiene más obligaciones con una palabra que es su verdad que con el crítico de La Nación francesa o de Le Monde. La jerga no es un instrumento que tiene por fin aparentar, como se sugiere con inútil malevolencia. La jerga es una imaginación. Por lo demás, choca como ella la proximidad del lenguaje metafórico que un día habrá de necesitar un discurso intelectual. Aquí defiendo el derecho al lenguaje, no mi propia jerga. Por otra parte, ¿cómo podría hablar de ella? Causa un profundo malestar, un malestar de identidad, el imaginar que se pueda ser propietario de cierta habla y que sea necesario defenderla como un bien en sus caracteres de ser. ¿Soy, pues, anterior a mi lenguaje? ¿Qué sería ese yo? ¿Propietario de aquello que precisamente lo hace ser? ¿Cómo puedo vivir mi lenguaje? ¿Como un simple atributo de mi persona? ¿Cómo creer que si hablo es porque soy? Fuera de la literatura, quizás sea posible mantener esas ilusiones. Pero la literatura es precisamente lo que no lo permite. El interdicto que se lanza sobre los otros lenguajes es una manera de excluirse uno mismo de la literatura. No se puede ya, no debería poderse ya, como en los tiempos de Saint-Marc, Girardin, establecer la policía de un arte y pretender hablar de él.